Ya. ¿Aló? Muy buenas tardes. Les habla Nidian Rocío Fonseca, administradora del programa de Desarrollo Empresarial, y hoy vamos a conversar un tema de mucha actualidad, que es el tema del teletrabajo. Cómo el trabajo lo hemos trasladado a nuestras oficinas. Primero, porque es muy importante para las organizaciones, pero también a nivel personal y familiar. Nos acompaña el día de hoy en este tema tan particular, aprender el ABC del teletrabajo, Óscar López. Óscar López es psicólogo, experto en comunicación, coaching de Coaching Hall, y bueno, tiene una experiencia de más de 20 años en el campo organizacional y el trabajo de competencias blandas. Oscar, pues este es un tema de mucha actualidad, con muchas aristas, muy interesante y que seguramente vino para quedarse y no es una moda. Oscar, bienvenido y cuéntanos un poco acerca de estas expectativas. Iniciando por qué es el teletrabajo, qué es trabajo en casa y qué otras modalidades hay. Bienvenido. Claro que sí. Bueno, bienvenidos a ustedes, bienvenidos a este espacio. Muchas gracias, Rosy, por pues, por invitarme aquí a este escenario. Y bueno, vamos a ser puntuales y vamos a comenzar hablando de qué es esto del teletrabajo. La Organización Internacional del mismo, la Organización Internacional del Trabajo, define que el teletrabajo es una manera o es una forma en la cual el trabajo se realiza lejos de una oficina o de las instalaciones donde se produce, y el trabajador no está en contacto con personas, colegas que sí están en la oficina, pero también es importante entender que la organización lo define como el uso de las nuevas tecnologías que hacen posible y que facilitan esta comunicación. Pero más allá de lo que es la definición del teletrabajo, este mismo se debe considerar, o más bien se debe entender desde tres características. Característica número uno, que es una actividad que se lleva por fuera de la organización, que se lleva fuera de la entidad de donde se encuentran centralizados todos los procesos. Número dos, que se utilizan unas tecnologías para facilitar la comunicación entre las partes, entre los compañeros, sin necesidad de estar cumpliendo o estando en un lugar físico para cumplir las funciones. Y adicionalmente, la tercera característica que tiene que ver con el teletrabajo es que es un modelo organizacional. Y cuando hablo que es un modelo organizacional, estoy hablando que se diferencia del modelo tradicional porque lo que hace es que las empresas, las organizaciones deben entonces replantear su comunicación y por lo tanto tener nuevos mecanismos de control y de seguimiento a las tareas que hacen las personas que están a través del teletrabajo. Entonces, de alguna manera, esto sería como la definición en general. Pero tú me preguntabas hace un momento, no solamente qué era teletrabajo, sino qué diferencia existe, me decías, entre... Entre el trabajo en casa y otras modalidades que puedan haber de trabajo. Claro que sí. Bueno, aquí es importante que entendamos todos que el teletrabajo sí tiene una diferencia fundamental con el trabajo en casa. Desde que inicia este fenómeno de la pandemia, desde que inicia esta emergencia sanitaria, todos nos hemos visto abocados a trabajar, nos hemos visto abocados a unas nuevas maneras de trabajo, pero quiero contarles que lo que hoy estamos haciendo, ese home office, no es como tal teletrabajo. El trabajo en casa se puede desarrollar desde el lugar donde vive, donde reside el trabajador, con el fin de lograr sacar las metas o objetivos que corresponden a su tarea o a su labor para la cual fue contratado. Pero algo importante del trabajo en casa o del home office es que se utiliza solamente de manera transitoria sin que eso implique la modalidad del teletrabajo, que ya voy a ampliar un poco este concepto. Y adicionalmente, el trabajo en casa, el home office, es una actividad que es de tipo ocasional, porque no implica, y esto es importante que todos lo tengamos claro, que durante toda la vigencia del contrato del trabajador con la organización o con la empresa con la cual esté vinculado, siempre esté bajo esta modalidad. En cambio, el teletrabajo
pues como lo comentaba hace un momento, no va a requerir la presencia física del trabajador, las labores pueden ser ejercidas permanentemente desde el domicilio de la persona en un lugar distinto a la empresa, también puede ser el sitio que designe el empleador y se va a llevar a cabo utilizando las tecnologías de información y comunicación, pero algo que es importante en el teletrabajo es que en ningún momento y en ningún caso se pueden desmejorar las condiciones respecto a todo lo que tiene que ver con las acreencias del trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Salarios, prestaciones, descansos, remuneraciones e indemnizaciones. Entonces, aquí ya estamos viendo un panorama que es importante de comprender. Teletrabajo es una modalidad de trabajo contractual. En cambio, el trabajo en casa es una modalidad o una forma de ejercer las actividades desde la casa, pero que se hacen de manera, digamos, concertada con la empresa y por una vigencia mucho menor. Ahora, ¿qué tipos de modalidades existen? Desde que se ha empezado a hablar de este tema, del teletrabajo, del trabajo en casa, del trabajo remoto, pues empezamos a escuchar una cantidad de términos y de hecho cuando estamos en capacitaciones, cuando estamos en formaciones, las personas hablan del teletrabajo como si fuera trabajo en casa o del trabajo remoto. Entonces, aquí uno tiene que entender que las modalidades del teletrabajo están establecidas por una norma, por una ley, que es la ley 1221 del año 2008, que establece en realidad tres tipos de modalidades de trabajo, pero dependen más bien del tipo de teletrabajador. ¿A qué me refiero con esto? Primero hay un trabajador que es autónomo, ¿sí? Y eso hace parte del teletrabajo. ¿Quién es el trabajador autónomo? El trabajador autónomo es esa persona que es ya sea independiente o empleado que se valen o utilizan las TIC para el desarrollo de sus tareas. ¿Y esto para qué? Pues para ejercerlas en cualquier lugar que ellos escojan. Por eso se llama el trabajador autónomo. El segundo es el trabajo o el teletrabajo suplementario. Cuando hablamos del trabajo suplementario, estamos hablando de esos trabajadores con un contrato que es de tipo laboral y que alternan sus labores en distintos días de la semana en la empresa y otros días fuera de la empresa, pero siempre utilizando las tecnologías de información y la comunicación. Entonces se entiende que estas personas van a trabajar 2 o 3 días a la semana. Y por último está el trabajo móvil. ¿Qué es el trabajo móvil? Son esos trabajadores que utilizan dispositivos móviles para hacer sus tareas y sus actividades les permite ausentarse con mayor frecuencia de la oficina. No tienen un lugar definido para poder ejecutar sus tareas. Entonces, digamos que aquí lo que uno tiene que ver, lo que les quiero decir con esto, es que cuando hablamos de teletrabajo, empezamos a hacer unas asociaciones, pero el teletrabajo en realidad tiene unas implementaciones bien importantes que es importante que dentro de un momento analicemos y que reflexionemos acerca de lo que significa, ¿te parece? Sí, claro que sí. Y escuchándote entonces, ¿cómo está el teletrabajo en Colombia? ¿Y qué ventajas y desventajas ves de él? Claro que sí. A ver, el teletrabajo en Colombia tiene unos elementos importantes. Antes de que comenzara la pandemia, Colombia tenía aproximadamente 200.000 personas realizando su actividad laboral sin ir a un sitio físico y este avance era más importante de lo que se creía. Cuando comienza la pandemia, muchas organizaciones lo que hacen es buscar proteger, por supuesto, de un contagio masivo a las personas de sus organizaciones. Por lo tanto, les dicen, váyanse a trabajar a la casa. ¿Esto qué quiere decir? Que ahí no hay teletrabajo, ahí hay trabajo en casa, ¿sí? Un trabajo que es remoto, pero es un trabajo que la persona va a desarrollar, se supone, por un periodo específico. Pero lo interesante, y con respecto a la pregunta que hacías, en Colombia existe una normatividad. Sin embargo, esta normatividad es muy clara para el tema del teletrabajo, pero dista bastante de lo que tiene que ver con la norma o la normatividad que existe en cuanto a trabajo en casa. Porque esta es una situación que para nosotros sí es nueva como Mm. colombianos. Fasecolda asegura o más o menos tiene dentro de sus datos que hoy más o menos entre 2 y 3 millones de colombianos en promedio
gracias o debido más bien a la situación de la pandemia, hoy están trabajando en casa. El Ministerio de Trabajo hace unos días expide unas normas rápidas, sin embargo, eso fue en junio, de hecho, y sin embargo advierte que es necesario que esta legislación pase por el Congreso. Es decir, en ese momento en Colombia, ¿qué tenemos? Tenemos una norma, tenemos una ley, tenemos una normatividad que tiene que ver con el teletrabajo. La ley 1221 del año 2008, mientras que el trabajo en casa se puso en pie gracias a, o como consecuencia de la emergencia desatada por el coronavirus. Por lo tanto, en la circular 041, que es la que expide el mismo ministerio, dice que el teletrabajo, o más bien, el teletrabajo y el trabajo en casa no se pueden equiparar, ¿sí? Dado que no tienen los mismos elementos, requisitos, formalidades que existen en la 1221. Pero si vamos un poco más de fondo, una de las diferencias más notables es que mientras que el teletrabajo es una actividad contractual que pactan el empleador y el empleado para realizar unas actividades que son de apoyo, o más bien que se apoyan en la tecnología, en la comunicación, en la información, el trabajo hoy día, el trabajo en casa, hoy día no tiene esa regulación tan específica, de forma que normalmente lo que se hace es que o se pacta por escrito como un beneficio extralegal o de alguna forma, como nos ha pasado creo que a todos quienes estamos trabajando desde casa, fue una situación más bien hablada. Un viernes nos dicen, entramos en cuarentena, tenemos que irnos y las organizaciones tienen que responder a esto. Entonces, de tal forma que, pues esto ha sucedido durante la emergencia, hemos visto unos elementos que hacen que empecemos a entender cómo estamos nosotros como colombianos. Pero lo interesante de esto, y para cerrar esta pregunta y darle paso a la siguiente que tú seguramente me tienes acá o que en el chat estarán preguntando, antes de la pandemia, aproximadamente 125.000 personas estaban trabajando bajo esta modalidad aquí en Colombia. Aproximadamente unas 13.000 empresas hasta el año 2019 habían implementado el teletrabajo. Y solamente el 26%, o digamos un 25-30% de las personas que están en teletrabajo pertenecen a niveles operativos. Entonces, el teletrabajo también tiene unas condiciones que son particulares de acuerdo a lo que requieren las organizaciones y las posibilidades que tienen las mismas empresas. Bueno, No sé. tú lo has dicho. ¿Y cuáles son esas condiciones del teletrabajo que nos dices que tienen unas condiciones el teletrabajo? ¿Cuáles son esas condiciones? Mira, en los últimos meses, aquí lo que es interesante es que en los últimos meses el trabajo remoto, y dejémoslo en trabajo remoto, para no entrar en las diferencias de teletrabajo, trabajo en casa, sino un trabajo que es fuera de la oficina o fuera del lugar, el centro donde se produce y se produce a nivel de conocimiento, se produce a nivel de servicios, se produce a nivel de productos. El teletrabajo se ha convertido o más bien el trabajo remoto se ha convertido en el salvavidas de muchas compañías que por lo tanto aparece el COVID y pues lo que quisieron fue mantener seguros a sus colaboradores. Pero ¿qué no querían las organizaciones? ¿Qué no querían los directivos de una empresa? Pues que durante la contingencia de la pandemia, de la COVID-19, pues se perdiera la productividad, que las personas no pudieran acceder a unas situaciones de mejor calidad de vida, y me refiero a sus colaboradores, a que perdieran sus empleos. Por lo tanto, creo que una de las condiciones que, como lo preguntas, una de las condiciones que ha generado que esto se implemente ha sido toda una norma que ya venía en andamiaje desde el año 2008, que aparece en la ley 1221, pero también digamos que algunas herramientas que empiezan a surgir aquí, herramientas de colaboración y herramientas de comunicaciones que se han vuelto prioritarias. Hoy no estaríamos haciendo este live si no tuviéramos un Zoom, si no tuviéramos un Team, si no tuviéramos Meet, si no tuviéramos
todas estas herramientas de tipo colaborativo que ya existían, pero que durante estos últimos 7 meses, han empezado a coger mayor fuerza, han empezado a coger mayor dinamismo. Por lo tanto, también han permitido que las personas sigan sintiéndose parte o jugadores de un equipo de trabajo que aportan soluciones, que aportan ideas mediante reuniones que sean virtuales, grupos, mensajes, eventos, etc. Lo que quiero decir es que esto va mucho más de largo, mucho más de fondo, y significa que hay que mirar algunos puntos que claramente nos invita el tema del teletrabajo, o más bien del trabajo remoto. Nos invita a tener una infraestructura tecnológica, nos invita a tener una conciencia organizacional y nos invita también a tener, por supuesto, una normatividad, porque esto no puede estar alejado de la norma. Entonces, eso es lo que te quiero contar y quiero contarles a todos. Cuando uno empieza a entender esto, evidentemente empieza a comprender también que esto no es solamente decir, nos vamos a la casa, yo pongo mi computador en la esquina y ya estoy teletrabajando o ya estoy haciendo trabajo en casa. Aquí va un poco más de largo Ahí, esto. ahí aparecen otras aristas y es, bueno, cómo ese teletrabajo lo llevo a mi casa y cómo logro articular mi desempeño laboral con mi labor en el hogar, con mi labor en la familia. Eso cómo lo ves ahí, cómo esa articulación en en esas tres esferas. Bueno, aquí, aquí uno lo tiene que ver desde un lugar importante. Hay aspectos psicológicos, hay aspectos organizacionales, hay aspectos jurídicos, hay una cantidad de aspectos que hacen parte de teletrabajar o de trabajar de manera remota o incluso hablar de lo que hoy hacemos, que es el trabajo en casa. Pero cuando nosotros queremos empezar a trabajar desde la casa, lo primero que debemos pensar es que debemos adaptarnos a nosotros y a nuestras circunstancias. Eso es lo primero. ¿Y qué quiero decir esto? Que cuando se trabaja en casa, uno de los elementos que nos parecía al comienzo, de hecho, cuando comenzamos la pandemia, que nos parecía más interesante, era la flexibilidad de los horarios, el hecho de poderlo organizar de la manera que nosotros considerábamos, nos parecía, pero sin perder de vista, por supuesto, unas necesidades. Por ejemplo, si alguien tiene un niño pequeño y tenía que llevarlo a algún lugar o jugar con él, pues podía organizar al comienzo sus funciones y sentíamos como que esto era importante, pero también era importante o sigue siendo importante empezar a reconocer cuáles son esos momentos de mayor rendimiento de cada uno de nosotros y tenerlo en cuenta. Porque si bien es cierto, hoy no tenemos la normatividad clara en términos del trabajo en casa, y este trabajo que hoy estamos haciendo se parece mucho al teletrabajo. También es importante considerar que hay niños, que hay adultos, que hay incluso mascotas. Yo te quiero comentar aquí que una de las cosas que desde mi punto de vista como formador, como capacitador, como una persona que trabaja todo el tiempo en formación y que también me he tenido que adaptar a todos estos devices, a todos estos aparatos, a todos estos elementos, pues he tenido la oportunidad de ver la casa de muchas personas, de todas las organizaciones, y siempre pongo una premisa: tranquilos, abran la cámara. Esta es una situación en la que estamos todos igual. Si a alguien se le escucha el señor de los aguacates, ¿qué pasa? No pasa nada, tranquilícese. Si hoy aquí en mi casa están en este momento, en el Cortando el piso de césped. arriba, están rompiendo una pared y ha estado todo el día así. Pero ese es el nuevo trabajo. Pero lo que sí nos corresponde es empezar a establecer rutinas. Decía la doctora Olga Albornoz, la psiquiatra reconocida que sale en uno de los noticieros matutinos los días viernes, decía que una de las cosas que nosotros tenemos que tener es en realidad disciplina. Para trabajar en casa, para teletrabajar, para el trabajo remoto, la disciplina es lo principal. No puede ser, y tú preguntabas hace un momento de las condiciones en la casa, no puede ser que entonces como yo estoy trabajando
desde mi casa en cualquiera de las condiciones, pues lo primero que haga es levantarme, medio echarme agüita y sentarme al computador y empezar a trabajar así, luego a las 10 de la mañana desayunar, por allá hasta las 3 de la tarde estar almorzando. Evidentemente todos tenemos muchas responsabilidades, adicionalmente estamos empezando a tener una cantidad de reuniones, la reunión, pero si nosotros establecemos una rutina, tenemos disciplina, y lo primero que hacemos es que nos levantamos, nos bañamos, pensamos que vamos para la oficina. Eso es lo primero. El mindset es, pensemos que estamos en el trabajo normal. Entonces me levanto, desayuno, me organizo, me baño, arreglo a los niños, arreglo lo que tengo que hacer en la casa y luego me siento. Pero entonces ahí empezamos a confundir que como estoy en la casa, yo puedo dejar las cosas botadas, puedo bañarme al mediodía, puedo bañarme a la noche. Y también esto implica que dentro de la casa hay que cuidar ese espacio. Hay que tener un espacio que sea el trabajo nuestro, el lugar de trabajo nuestro, el lugar donde haya un espacio, un mobiliario adecuado, limpieza, orden, iluminación, un asiento cómodo, una buena climatización. En el teletrabajo formal, uno de los elementos que tiene que hacer la empresa es garantizar que esto esté presente, pero en el teletrabajo, porque hay unas condiciones, como lo decía hace un momento, jurídicas y que están presentes acá. Incluso, como no existe esa norma en el trabajo en casa, aquí empieza a pasar algo, y es que la persona olvida el tiempo, y entonces el tiempo lo empieza... Se va volando. Sí, y entonces empieza a mandar correos a las 9 de la noche, y la primera vez le pareció bien, pero cuando ya el correo empieza a ser de las 9 de la noche, de las 10, estar trabajando hasta las 11 o 12, aquí es donde uno tiene que parar. Y desde el punto de vista psicológico, hay que aprender a manejar los tiempos, hay que aprender a manejar las interrupciones, sobre todo porque no estamos solos, ¿sí? A todas las personas con las que he trabajado en estos meses les digo, mire, su equipo de trabajo cambió. Ya no es la compañera o el compañero que estaba allí, ahora su equipo de trabajo es un niño que le está pidiendo que juegue con él porque no lo veía hace mucho rato. Está su mamá o su papá, su esposo o su esposa, y hasta la cocina hace parte de su equipo de trabajo. Cuando nosotros reconocemos que nuestro equipo cambió y que que debemos empezar a planificar, que debemos empezar a organizar, que debemos empezar a utilizar un tiempo para nosotros, entendemos que el trabajo en casa puede ser una alternativa, pero va a requerir de disciplina, de planificación, de manejar las interrupciones y sobre todo de vivir. Porque este sistema de trabajo nos va a permitir, evidentemente, romper las normas de vez en cuando, ¿sí? Y adaptar nuestro trabajo a otras actividades que de pronto necesitamos hacer. Levantarnos, ir a tomar un café, de repente escuchar las noticias, de repente ir y prepararse una merienda y darse ese gusto en algún momento. Lo que sí es claro, y lo hablan teletrabajo, trabajo remoto, trabajo en casa, etcétera, es que uno debe trabajar para vivir y no lo contrario, vivir para trabajar, ¿sí? Y ahí, y ahí no estamos hablando de liderazgo, porque muchas personas dicen, ay, es que mi jefe me dice, no, espere un momento, quien pone las reglas acá somos nosotros, quien organiza su trabajo somos nosotros. Y en este momento en el que nos vimos abocados 5 millones de personas, 5 millones de colombianos, a hacer este tipo de trabajo, pues las soluciones también hacen parte de nosotros. Organizarnos, definir prioridades, tener clara cuál es la roca del día. Hay una metodología, Rosy, no sé si tú la has escuchado, creo que la hemos trabajado desde Day, y se llama la GTS. La GTS es defina la roca del día, del lunes, del martes, o por lo menos cuando termina, piense cuál es la roca, Esa labor, señora. esa labor. Sí, esa actividad que se convierte en una actividad pesada, dura, y que si uno no la saca, pues en últimas se va a ir intranquilo a la cama. Entonces, la prioridad aquí es importante, aprender a definir qué es lo primero, qué es lo segundo, qué es lo tercero,
es importante. Y está de ambas partes, ¿no? Está desde el empleado como el empleador. El empleador también debe confiar, confiar. Sí. Ujú. Bueno, entonces, digamos que, no sé si aquí te voy respondiendo a lo que tú me Sí, sí, preguntabas. claro que sí. Y fíjate, gracias a nuestros invitados y participantes porque ya están preguntando y hay una pregunta que nos hace Andy Martínez y dice, ¿qué significa que el empleador no está obligado a dar los elementos como escritorio, silla, diadema, computador, línea telefónica, etcétera? Vuelvo a repetir, ¿qué significa que el empleador no está obligado a dar los elementos como escritorio, silla, computador, etcétera? Bueno, significa que entonces él no está haciendo teletrabajo, pero también significa que, que él tiene que mirar, es decir, el empleado en una condición de trabajo en casa, que es temporal, no tiene que asumir eso. Sin embargo, hoy empieza a hablarse, por ejemplo, de los BIOS, ¿sí? La traducción de los BIOS básicamente es que yo llevo mis propios dispositivos. Pongo mi mesa, pongo mi silla, pongo mi computador, pongo. Sin embargo, uno aquí debe tener claridad y esto desde lo legal, yo no soy abogado, pero digamos que desde lo legal uno tiene que tener claro que las empresas en esta condición no pueden trasladarle todos los costos que hacen parte de los ahorros que hoy están teniendo también las organizaciones al empleado, ¿sí? Entonces, todo este tipo de cosas sí tienen que quedar pactadas, tienen que quedar conversadas. Entonces, la pregunta, ¿qué significa? Pues en realidad significa que de repente este empleador está desconociendo unos derechos de carácter primario, porque lo decía hace un momento, el hecho de que la persona esté en teletrabajo o esté en trabajo remoto, trabajo en casa, no quiere decir que las acreencias, remuneraciones, bienestar, satisfacción y demás no estén presentes en estas condiciones. Deben estarlo, por supuesto. Pero aquí lo que uno tendría que definir es qué tipo de modalidad el empleador está utilizando con su empleado. Gracias, Oscar. Y me parece muy interesante otra pregunta que dice, ¿el teletrabajo es para todas las personas? Y otra cosa que también, y aquí, ¿cómo podría darse el crecimiento laboral? Porque estamos desde teletrabajo. ¿Cómo ves ahí esos dos escenarios? Bueno, voy a contestar las dos de esta manera. A ver, el teletrabajo no es para todos. Uno lo primero que tiene que ver, o más bien, yo lo que invitaría aquí a las personas que hoy están escuchando es hacerse una serie de preguntas. Y estas preguntas tendríamos que hacérnoslas en el momento en que toda esta situación vaya pasando, porque como les digo, hoy estamos en una modalidad que se conoce como el trabajo en casa. Pero cuando ya empiece el tema de la normalidad, cuando la empresa nos diga vamos a regresar y, y pregunte quiénes quieren estar en esta condición laboral, que es una condición formal, que es el teletrabajo, nosotros nos hagamos las preguntas. Tengo claro qué es esto del teletrabajo y de hecho por eso estamos haciendo este live al que tú nos invitas muy amablemente, y es que cuando nosotros tenemos claro qué es esto, sus implicaciones y esto cómo va a transformar nuestra vida, pues entonces tenemos ya unos elementos como para empezar a tomar decisiones. Y la pregunta puede parecer obvia, pero uno tiene que empezar a analizar todo lo que ha pasado en estos meses. La segunda pregunta sería algo como si yo puedo realizar mis actividades sin estar en la oficina. Esta sería una pregunta importante que uno tiene que hacerla si necesito algunos documentos, si necesito algunos elementos que de repente las TIC hoy no me han solucionado. La tercera pregunta es si dispongo de un espacio adecuado para tener Ujú. una oficina en la casa, que esta es otra condición importante. La siguiente pregunta a la que yo invitaría a quienes nos están escuchando: ¿mi familia o las personas con las que yo convivo están dispuestos a apoyarme? ¿Están dispuestos a entender que yo ahora voy a estar acá? Porque aquí hay algo importante. La conversación la debe abrir la persona que está llegando a la casa.
Muchas veces se piensa, y creo que esto se pensó al comienzo, chévere que mi mamá va a estar acá, chévere que mi papá va a estar acá, chévere que mi esposa va a estar acá, ahora vamos a compartir más tiempo. No, esta sigue siendo una situación laboral, una situación de carácter formal en donde yo tengo que dar unas respuestas a unos objetivos misionales que tienen las empresas, y eso va a requerir también el apoyo de la familia. Y por último, la última pregunta que uno debería hacerse. Tengo unas tendencias emocionalmente, digamos que deba reconocer, tendencias depresivas, ansiedad, si yo me adapto fácilmente a los cambios, si soy una persona capaz de ser autónoma, si puedo gestionar mi tiempo, si tengo buenas habilidades comunicativas y sobre todo si mi estilo de personalidad también exige o me permite de alguna u otra manera estar trabajando de forma remota sin estar en ese contacto con otras personas. Mira, para ti y para todos. Decía una persona de una entidad con la que hablábamos en una sesión en la que teníamos, en una sesión grupal virtual, decía, yo en realidad me he sentido muy conforme con el estilo de gestión de mis líderes, pero yo necesito a la gente, necesito a mis compañeros, quiero abrazarlos, quiero escucharlos. Otra persona en ese mismo grupo decía, yo no, yo me siento bien así, a mí déjenme de esta manera. Respondiendo entonces a tu pregunta, esto no es para todos, esto no es para todos, ¿sí? Pero como es una situación contractual, el empleado y el empleador la pueden negociar. Y la persona que esté en teletrabajo, seguramente en algún momento dirá, sabe que me quiero devolver y lo puede hacer. O sea, no hay ningún tipo de requerimiento de que diga usted tiene que cumplir un año en la casa. No, lo puede hacer en el momento en que quiera. La otra pregunta que tú comentabas, Rosy. Que es cómo puedo crecer laboralmente Mm. si no estoy cerca a mis jefes, a mis líderes. Ahí, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que aquí los líderes tienen unas responsabilidades muy grandes, porque el estilo de liderazgo de la transacción, en donde yo doy la norma, en donde yo digo y aclaro cuáles son las expectativas, en donde solamente digo, mire, usted va de la A a la B, tiene que cambiar. Hoy el estilo de liderazgo tiene que ser mucho más transformador. Ya deja de ser un estilo de liderazgo transaccional a ser un liderazgo transformacional, que ya algunas empresas lo estaban empezando a implementar a Trabajando. través a través de las empresas familiarmente responsables. Y eso hace pues que el líder se convierta en un modelo, que se convierta en una fuente de inspiración. De hecho, en otra de las entidades en las que he podido trabajar este año, las personas decían, mire, yo reconozco en mi líder algo importante y es que en las reuniones de los lunes, él lo primero que pregunta es, ¿cómo está usted? ¿Cómo están sus hijos? ¿Cómo está su pareja? ¿Cómo está su familia? Y se puede demorar un montón de tiempo allí preguntando por ellos. Y luego sí pregunta acerca de esos elementos formales, por supuesto, del trabajo. Pero las personas decían, me he sentido acompañado, me he sentido bien, siento que estoy haciendo parte de. Ahora, en esta medida, las personas pueden crecer si también empiezan a mostrarse un poco más. Si las personas empiezan a mostrar que son capaces de tomar en serio este tema del teletrabajo, que son capaces de ser disciplinados, como te decía hace un momento, de tener unos horarios, de marcarse esos horarios, de tener el contacto necesario con los compañeros, de separar el ocio con las obligaciones laborales y por supuesto esto va a hacer que la persona también se sienta desarrollada. Es que el desarrollo no es solamente un desarrollo de tipo jerárquico. El desarrollo es cómo me siento yo con la persona que soy, con el trabajo que hago y con la posibilidad de apasionarme con el trabajo que hoy tengo. Ahí me estoy desarrollando. Gracias, Oscar. Me encanta la palabra de me apasiono por lo que hago. Te queremos agradecer la participación en este Facebook Live. El tiempo
se nos fue muy rápido y quiero invitar a nuestros participantes a que participen precisamente del curso que iniciamos, que va a fortalecer todas estas habilidades a los líderes en fortalecimiento de competencias laborales. Lo vamos a iniciar el 10 de octubre, ya está en nuestra tienda virtual y por supuesto nos encantaría que participaran. Vamos a tener temas del liderazgo 4.0, vamos a tener temas de planeación, temas de innovación y creatividad y un tema súper al lugar, todo lo que tiene que ver con las metodologías ágiles. Y pues queremos cerrar este Facebook contándoles que abrimos ayer nuestra sede de Cajicá, que los esperamos y que para nosotros ha sido un gran logro esta nueva apertura. Muchísimas gracias y los esperamos en nuestro próximo Facebook Live. Gracias, Oscar, por tus aportes y por compartir tus saberes con nosotros. Muchas gracias. Con todo gusto, y a ustedes muchísimas gracias por escucharnos. Espero verlos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias y feliz tarde. Igual a ti, muchas gracias y a todos.